¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro a Claudia Maldonado. Ella es investigadora del CIDE y me da mucho gusto porque, como usted nos ha visto, generalmente tenemos invitados en este programa a propiamente los políticos, los legisladores que hacen nuestras leyes. Hoy tenemos a una investigadora, profesora del CIDE, que nos va a explicar detalladamente lo que están haciendo y lo que están inventando y refinando o afinando para poder evaluar todos los programas del gobierno orientados obviamente hacia el crecimiento de nuestro país. Lo invito a que se quede a escucharla. Claudia, bienvenida a Cámara Libre. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Lo que están haciendo ustedes en el CIDE en el sentido de afinar o inventar formas mejores de evaluar los programas, ¿nos lo puedes traducir? Suena muy bonito, pero en términos, vaya, más accesibles a nosotros, ¿qué quiere decir exactamente? Sí, claro que sí. Mira, las políticas públicas las podemos imaginar como mapas de ruta para resolver problemas públicos. Problemas como la pobreza, el subempleo, la inseguridad, el mal desarrollo urbano, etc. Si tenemos ese mapa de ruta, lo transitamos gastando dinero público, dinero de todos los mexicanos. Y básicamente la evaluación y el monitoreo lo que hacen es generar una especie de GPS que nos permita ir recabando información para ver si vamos en la ruta adecuada, si estamos gastando el dinero público de manera idónea y si realmente estamos alcanzando las metas que nos planteamos como país, como parte del proceso político. Ese monitoreo, esa evaluación? Mira, en México, a partir de la Ley General de Desarrollo Social, tenemos instituciones que obligan a la evaluación externa de los programas sociales y algunos programas federales. Eso implica que los académicos, los evaluadores independientes, instituciones académicas y también la sociedad civil pueden participar en el proceso de evaluación externa de los programas públicos. Programas como el Prospera, programas como Procampo, y lo que se hace es diseñar métricas, parámetros para decir si vamos bien o nos regresamos. Son programas enormes, son los programas más importantes del gobierno federal, sea quien sea el sexenio que sea, porque son básicamente los ejes de cada administración para ayudar al crecimiento del país. Entonces, en ese sentido me parece también una tarea enorme de ustedes los que van a ver cómo lo evaluamos. Sí, por supuesto. Es justo por esa razón que es tan importante saber si esos recursos y esas estrategias funcionan o no. Porque al final del camino lo que importa son los resultados. Si no tenemos este GPS, no sabemos si vamos en la dirección correcta. Por eso es muy importante hacerlo. No significa que sea una tarea excesivamente compleja. En realidad significa ser súper honestos sobre los instrumentos, los objetivos y el grado de avance que tienen las intervenciones. ¿Revisan los programas de todos los ámbitos del gobierno federal? En el marco de la legislación mexicana y con la información pública, todos los programas federales deben tener indicadores explícitos de cuál es su objetivo, cuáles son sus instrumentos, cuál es su cobertura. Ya el gobierno está obligado a generar esta información y toca a los evaluadores externos analizar esta observación y, digamos, emitir, no un juicio, pero sí una opinión, una valoración de qué tan bien están avanzando los programas en función de sus objetivos. Podemos imaginar que un programa público es una promesa al ciudadano. Y lo que hace la evaluación es decir, ¿ya cumpliste tu promesa? Ya casi o de plano vamos en la dirección equivocada y no solo no se va a cumplir ese objetivo, sino que tenemos evidencia de que el dinero público se desperdicia. Claudia, ¿cuáles consideras que son los programas más importantes que requieren evaluación ya en México? Bueno, mira, yo me atrevo a decir que en México ya llevamos más de 15 años haciendo mucho esfuerzo de evaluación. Lo que yo creo que nos falta mucho es utilizar esos resultados de evaluación, que los legisladores usen esa información cuando se hagan discusiones presupuestales. Se usa poco. Es información que es pública, que está disponible. La dejan ahí como para cumplir con el requisito de se evaluó, pero no la utilizan para ¿qué sigue? Mira, no quisiera exagerar, sí se utiliza, pero se podría utilizar mucho más. Yo lo que plantearía es que se subutiliza. Tenemos mucha información pública que nos dice que no está funcionando. Tenemos información pública que nos dice que hay que cuidar ciertas intervenciones porque como que no van bien.
Y aún así es como si tuvieras un check-up médico, ¿no? Un estudio médico. Ya tenemos señales de que el colesterol está alto o señales de que el azúcar no está en los niveles adecuados. Es que es indispensable. Y no tomamos decisiones, seguimos haciendo lo mismo, como en el caso de un paciente, ¿no? Con esta analogía. Por eso yo creo que es muy importante que aprendamos la sociedad civil, por supuesto los gobernantes y los legisladores, a utilizar esta información porque es información que nos permite tomar mejores decisiones. ¿Y la sociedad civil cómo podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Lo ha hecho ya la sociedad civil en varias instancias importantes en México. Como es información pública y se trata que las evaluaciones tengan lenguaje ciudadano, que puedan explicarle a un ciudadano esto cómo va, ¿no? ¿Qué se está haciendo con tu dinero, básicamente? Es un ejercicio de rendición de cuentas. Y cuando la sociedad civil moviliza esos resultados, hay presión política, también es muy importante la prensa, que se hable de todo lo que ya sabemos, de lo que funciona y lo que no, para exigir a los legisladores que no sigan apostando a programas que ya sabemos que fracasan o que son clientelares. Los ciudadanos que no están, que no trabajan en algún medio de comunicación o en lugares, instituciones académicas, en fin, pero que son personas que quieren involucrarse en hacer crecer este país, ¿qué les recomiendas que hagan exactamente? Están frente a la computadora, hay que buscar qué, dónde se encuentra, porque de pronto uno se pierde sí. en las páginas de rendición de cuentas, son muy complicadas. Si los reporteros nos perdemos muchas veces en esos laberintos de ir siguiendo cómo fue, y además no somos expertos en las diferentes áreas que se requieren para poder evaluar si se gastó bien o mal en materiales de construcción o en medicinas. ¿Qué le recomiendas? Yo creo que el punto de partida es que como ciudadanos nos hagamos cargo de lo que nos importa. Entonces, como madre de familia, quizá es un tema educativo, como microempresario, cómo están los apoyos gubernamentales a los emprendimientos, etcétera, ¿no? Muy buena clave. Empezar en lo que nos importa. Y aprovechar que México tiene una ley de acceso a la información pública bastante ambiciosa que nos permite acceder a esta información en Internet. Hay un portal de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, hay un portal de Coneval, todas las evaluaciones son públicas. Y un poco hacernos la pregunta de cómo va mi gobierno en relación a los temas que más me importan. Y el INAI ha estado haciendo muy buen trabajo, ¿verdad? Así es, tenemos un buen margen de información pública. Y yo creo que es muy difícil imaginar que como ciudadanos vamos a estar haciéndole marcaje personal al gobierno todos los días. Pero sí tener la disposición de informarnos de los temas que más nos preocupan, las políticas públicas que están cerca de casa, la evaluación de la escuela que me queda cerca, la valoración de la política que toca en la economía, que toca en las preocupaciones de un hogar, etcétera. Y una vez que se encuentra algo que hay que hacer. Ahí, yo creo que es muy importante tomar decisiones políticas en consecuencia. Pero el ciudadano. Como ciudadano, tener una mirada más crítica frente a lo que dice el gobierno, que a veces es excesivamente triunfalista, ¿no? Segundo, tomar decisiones como votar o no votar, participar, apoyar una causa, no, movilizarse, en función de información que sea un poco mejor, porque es información que nos dice cómo están los resultados, no si le echamos muchas ganas. Digamos, nos da un parámetro de cómo va el marcador final y no si el equipo le echó ganas en el fútbol, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos sistemas de evaluación, que ustedes los diseñan de principio a fin, los afinan, ¿qué es lo que hacen? Mira, el sistema de evaluación en México ya existe. Viene de una serie de leyes, ¿no? La Ley General de Desarrollo Social, etcétera. Lo que hace el CIDE con un centro que se llama CLIR, que promueve explícitamente la formación de capacidades en evaluación y monitoreo, es contribuir al esfuerzo de evaluar, difundir también las publicaciones y tratar de generar conciencia y capacidad para utilizar esta información. Básicamente lo que queremos hacer es cambiar el lenguaje con el que hablamos de las políticas públicas. Recordar que son propuestas de solución a un problema. A ver qué interesante, cambiar ese lenguaje de dónde a dónde. Exacto, cambiar el lenguaje de le echamos muchas ganas a qué estamos logrando y qué podemos aprender. Lo que ustedes más desean, comprometidos con esta causa, es que los legisladores hagan uso de esto. Sí, es muy importante. Es una pieza clave de cualquier sistema de evaluación, que todos los actores políticos usen esta información para tomar mejores decisiones. La idea es que con esta información podemos tomar decisiones que son más responsables. Uno, que no desperdician dinero público. Dos, que no le apuestan a, digamos, soluciones que no funcionan y que están dispuestos a aprender del error. ¿Cómo vamos a cambiar los resultados si no cambiamos las estrategias? ¿No? ¿Y qué ves de resultados?
Tú que Bueno, estás metida lo en que- este mundo, ¿cuál es tu calificación? Yo creo que es un balance, bueno, si fuera calificación sería como 7.5. Creo que hemos avanzado mucho en los últimos años. Ya tenemos mejor información de qué pasa con nuestro dinero como mexicanos, pero todavía falta mucho realmente echarle ganas a hacer los cambios y las reformas que se necesitan para mejorar. En esta analogía del GPS, ¿no? Si yo ya sé que voy en la ruta inadecuada, no solo es importante saber que voy mal, es muy importante cambiar de dirección. Son programas tan grandes, programas de gobierno tan grandes que uno se imagina que cambiarlos, hacerles algún ajuste debe ser dificilísimo entre la burocracia, las resistencias al cambio, en fin, son monstruos. Por supuesto, es un proceso muy complejo, pero la alternativa es que no hagamos nada. La Claro. alternativa es seguir cometiendo errores con dinero público. Por supuesto que hay resistencias al cambio y de hecho la evaluación trata de empujar la reforma. Es programas un ves? elemento más para decir, oigan, ¿y qué tal si hacemos estos ajustes? ¿Qué programas en México crees tú que son los que mejor caminan? Sin esperar un 10, pero que caminan bien. Mira, es difícil hacer esta valoración. Hay una evaluación que se llama evaluación específica del desempeño, que valora a todos los programas públicos en función de sus metas anuales de cobertura, de avances. Y ahí los últimos estudios del año pasado sugieren que la mitad de los programas federales tienen desempeño bajo. Es decir, que la mitad de los programas andan como que entre el 6, 5, el 7, si fuera una escala de 10, ¿no? No tenemos programas estelares. Te mentiría si te dijera, este programa funciona muy bien. Sabemos, por ejemplo, que el antecedente de Prospera, Progresa y Oportunidades, fue un programa que llegó como nunca a los más pobres en México y que logró avanzar en temas de salud y educación, abatir incluso desnutrición, mejorar la asistencia escolar. Eso es un hecho. Gracias a la evaluación. Eso es un hecho, está documentado. Es un programa que le queda chiquito al tamaño del problema, pero es un programa que va avanzando en la dirección correcta. Hay otros programas que ni siquiera sabemos si van bien o van mal. Que la ¿Cómo cuáles, por información que tenemos, hay muchos programas en el sector del campo y hay muchos programas educativos que todavía no nos queda claro como evaluadores y como ciudadanos si por ahí va la cosa o no, si no se llegan a identificar resultados, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Mejoras en aprendizaje, mejoras en asistencia escolar, mejoras en movilidad urbana, qué sé yo, eso es lo que importa. Digamos que la evaluación eso quiere, que nos dejemos de preocupar de qué hacemos y nos empezamos a preocupar de en qué logramos y qué no, Muy bien. para tomar decisiones. Claudia Maldonado, te agradezco mucho que nos Muchas hayas gracias por tu explicado invitación. esto. Son temas que a veces son complicados para los que no estamos metidos en ese mundo de comprender, pero sí entendemos que obviamente si no hay una evaluación, pues no tenemos forma de saber hacia dónde vamos. Así es. Me parece que es un aspecto medular. Muchas gracias por haber estado aquí para explicarnos. Muchísimas esto. gracias. También le agradezco a usted que nos haya escuchado, bueno, que la haya escuchado, y le recomiendo que se quede con la programación de Azteca Opinión si se va a desvelar, y si se va a dormir le deseo que tenga una excelente noche. Soy Lili Telles, gracias, hasta la próxima.